Vamos a eliminar esta cámara. Y una vez eliminada la cámara, vamos a crear nosotros nuestra propia cámara. Capa, nueva cámara. La vamos a llamar cámara punto de fuga. Y lo primero que haremos será poner una cámara de un nodo. Esto lo explicaremos más adelante. De momento vamos a hacer una cámara de un nodo. En cuanto al ajuste preestablecido, si yo escojo 50 milímetros, la focal de la cámara se asemejará a lo que ve el ojo humano. Y por último, desactivaré la opción de habilitar profundidad de campo. Le digo aceptar. Y de momento seguimos sin ver absolutamente nada. Pero yo tengo aquí una referencia. Y aquí tengo otra referencia. Si saco la posición, ¿veis? Son todas referencias. Podría irme, por ejemplo, al punto 1. Voy a hacer de hecho doble clic sobre él a ver qué es. Es el fondo, ¿lo veis? Bueno, pues si yo me vengo aquí al punto 1, me vengo a la posición y hago comando C, control C si estamos en un PC, me vengo a la cámara y ahora una vez que estoy en la cámara hago comando V o control V si estamos en PC. Y me aparece aquí la cámara. Y de momento veo poco, pero ya aquí me aparece algo. Me voy a ir a la posición de la cámara, aquí, y directamente veréis que si yo pulso Shift y al eje Z, empiezo aquí a pinchar y arrastrar hacia la izquierda. ¿Veis que va aumentando el número negativo? ¿Veis que va apareciendo ya por aquí? Sigo con Shift pulsado, ¿veis? Lo tendré aquí. Ahora lo que voy a hacer es bajar. Con Shift pulsado el cambio es más brusco, ¿lo veis? Avanzo más hacia arriba o hacia abajo. Y ahora lo que voy a hacer es acercarme en el eje Z, ¿veis? Y me desplazo también con Shift pulsado aquí en el eje X y coloco más o menos ahí la cámara. De tal forma que si yo me vengo, por ejemplo, aquí a las vistas, le digo 4 vistas. Observad mi cámara, aquí, justo aquí. A ver, vamos a ampliar aquí. Esta sería mi cámara y esta serían las paredes que yo he generado con el vanishing point o punto de fuga. Bueno, pues yo ya tengo esto. Entonces yo ya sé, ¿veis? Fijaos cómo aquí se va moviendo. Aquí lo tendría más o menos centrado, podría trabajar la altura. ¿Veis cómo se va cambiando también aquí en la cámara activa y lo estoy viendo también aquí a la derecha? Y directamente podría trabajarme también la profundidad. Veis que la cámara a la vez que se aleja, pues lógicamente voy perdiendo. Si yo quisiera que ampliase, simplemente hago doble clic en la cámara y le digo, mira, pues en lugar de un 50 milímetros quiero un 35 milímetros. ¿Veis cómo se aleja más? O quiero un 80 milímetros. Pues lógicamente se acerca más. Es decir, trabajaría con un tele o trabajaría con un gran angular. En este caso vamos a 50 milímetros. Le digo aceptar y simplemente voy otra vez a una vista y recoloco. Ahí, en el eje Y, aquí en el eje X y me acerco en el eje Z. Lo siguiente que voy a hacer, voy a subir un poquito más. Vamos a empezar desde aquí. Lo siguiente que voy a hacer va a ser crear un nulo y nos iremos entonces a capa, nuevo, objeto nulo. Y a este nulo lo vamos a llamar control cámara. Lo convertiremos en un 3D y para que esté cerca de la cámara yo lo que voy a hacer es sacar la posición y copio la posición de la cámara, comando C, control C si estáis en PC, me vengo a la posición del nulo y le digo comando V, control V si estamos en Mac. Y voy a mover un poco, ¿veis? Aquí la profundidad en el eje Z,
para colocarlo más o menos aquí que lo pueda ver. Una vez que ya tengo el nulo localizado y cerca de la cámara, veis que ya no hay mucha diferencia entre una posición y otra. Es cuando voy a coger la cámara y la voy a vincular al objeto nulo. Una vez que ya he vinculado al objeto nulo, es cuando yo saco la posición y sacaré la rotación de mi objeto nulo. Y ya si, por ejemplo, muevo la posición, ¿veis? Moveré la cámara, pero siempre dependiendo de mi objeto nulo. Si muevo, por ejemplo, la rotación en X, lo haré siempre, ¿veis? Dependiendo de mi objeto nulo, y la cámara se moverá en función de mi objeto nulo. Lo mismo con la Y, ¿veis? De derecha a izquierda. Y lo mismo con la Z, ¿veis? Si pretendo girar en el eje de profundidad. Bueno, pues una vez que ya tengo todos mis materiales preparados, con mi cámara creada y mi nulo como controlador, llega el momento de comenzar a animar.